Welcome to Hombres Alpha, and don't forget to subscribe. En una era donde los hombres olvidaron el peso de su propia palabra, nació alguien que decidió vivir como los antiguos, entendiendo que la fuerza no se hereda ni se improvisa, se construye lentamente, con sacrificio y silencio. Y desde el primer día aceptó que el camino real no ofrece aplausos ni atajos, solo pruebas, soledad y resistencia, y mientras el mundo se distraía con placeres inmediatos, él eligió la incomodidad consciente, despertando antes que el sol, entrenando cuando el cuerpo pedía descanso y enfrentando cada día como un ritual de disciplina, porque comprendió que el carácter se forja cuando nadie observa, que la mente se domina cuando el cansancio gobierna y que la verdadera transformación ocurre lejos del ruido. Y cada gota de sudor, cada repetición dolorosa, cada decisión difícil fue arrancando la versión débil que alguna vez aceptó conformarse, y en su lugar nació una presencia firme, una mirada tranquila, un espíritu indomable que ya no buscaba aprobación externa, porque había aprendido que un hombre que se respeta no negocia con su identidad. Y mientras otros huían del silencio, él lo usó como maestro, escuchando sus miedos, enfrentando sus dudas y transformándolas en combustible. Y así entendió que la masculinidad auténtica no es agresión ni arrogancia, sino estabilidad, coherencia, autocontrol, la capacidad de mantenerse firme cuando todo se derrumba, y aunque hubo noches largas donde la duda pesa más que el cuerpo, nunca retrocedió porque ya había cruzado un punto sin retorno, el respeto propio, y ese respeto se volvió su ley, su escudo y su espada, guiándolo a través del cansancio, la soledad y la incomodidad, recordándole que cada sacrificio presente construye libertad futura. Y con el tiempo su cuerpo se endureció, pero más fuerte aún se volvió su mente, aprendiendo a resistir impulsos, a dominar emociones y elegir el camino difícil sin necesidad de reconocimiento. Y esa fuerza silenciosa comenzó a reflejarse en todo lo que tocaba, en su forma de caminar, de hablar, de decidir, porque cuando un hombre está alineado internamente, el mundo lo siente, aunque no lo entienda. Y así se convirtió en algo raro y peligroso en esta era moderna. Un hombre completo, no perfecto, pero íntegro, alguien que no depende de motivación, sino de disciplina, que no busca validación, sino coherencia, y que entiende que la grandeza no se mide por lo que se muestra, sino por lo que se sostiene en el tiempo. Y mientras muchos envejecen sin evolucionar, él se forjó como los antiguos guerreros, golpe a golpe, día tras día, construyendo un legado invisible pero eterno, demostrando que la verdadera fuerza no se anuncia, se vive, y que un hombre que domina su mente, su cuerpo y su palabra se vuelve inquebrantable, libre y respetable, no porque el mundo lo corone, sino porque él mismo se negó a rendirse. Y esa es la verdad que pocos aceptan, que dentro de cada hombre existe una fuerza dormida, esperando disciplina, sacrificio y valentía para despertar. Y solo aquellos que eligen el camino difícil, el silencio y la constancia, conocerán el poder real de convertirse en la versión más fuerte, auténtica y peligrosa de sí mismos, una versión que no necesita ser vista para existir, porque su presencia, su carácter y su coherencia hablan por él en cada paso que da. Y fue en esa etapa intermedia del camino, cuando el entusiasmo inicial ya había desaparecido, que comprendió la verdad más peligrosa y menos hablada de todo, que la transformación real no ocurre cuando te sientes fuerte, sino cuando te sientes vacío, cansado y tentado a abandonar, porque es ahí donde se revela quién eres en realidad. Y mientras muchos hombres confunden motivación con carácter, él aprendió que el carácter se forja cuando no hay energía, cuando no hay ganas, cuando nadie observa
y aún así eliges continuar, y cada amanecer se convirtió en una prueba silenciosa donde debía decidir entre repetir la vieja vida cómoda o sostener el peso del compromiso que había hecho consigo mismo. Y no siempre ganó con facilidad. Hubo días de duda profunda, noches de cansancio extremo y momentos donde la mente intentó negociar, recordándole lo fácil que sería volver atrás. Pero algo había cambiado dentro de él, porque ya no podía ignorar la voz interna que le exigía coherencia, y entendió que traicionarse a uno mismo duele más que cualquier sacrificio, y así comenzó a aceptar el dolor como parte del proceso, no como castigo, sino como señal de crecimiento, comprendiendo que los antiguos sabían algo que el mundo moderno ha olvidado, que la fuerza verdadera nace del dominio interno, de la repetición paciente y del sacrificio constante. Y mientras otros buscaban distracción para adormecer su vacío, él enfrentaba el silencio, porque en ese silencio aprendió a conocerse, a identificar sus debilidades, a confrontar sus miedos y a transformarlos en disciplina. Y poco a poco su identidad dejó de basarse en lo que hacía ocasionalmente, comenzó a definirse por lo que hacía incluso cuando nadie lo veía, y esa coherencia empezó a reflejarse en su forma de caminar, de hablar, de decidir, porque un hombre alineado internamente proyecta una autoridad que no necesita imponerse, y entendió que la verdadera masculinidad no grita, no presume y no busca validación. Simplemente existe con firmeza, y cada día que resistía la tentación de rendirse, cada hábito cumplido sin aplausos, cada sacrificio aceptado en silencio, se convertía en una piedra más en la construcción de un carácter inquebrantable. Y aunque el mundo continuaba premiando lo superficial y rápido, él eligió el camino lento y profundo, porque sabía que lo que se construye con prisa se rompe con facilidad, pero lo que se forja con paciencia resiste el tiempo. Y así su vida empezó a adquirir una densidad distinta, una presencia que no dependía del reconocimiento externo, sino del respeto propio, y comprendió que un hombre que se respeta no se explica, no se justifica y no se traiciona, y esa comprensión lo volvió peligroso en el mejor sentido, porque ya no podía ser controlado por el miedo, la comodidad ni la opinión ajena. Aunque el cansancio seguía presente, ya no era un enemigo, era una señal de que estaba avanzando. Y aunque el dolor persistía, ya no lo interpretaba como fracaso, sino como confirmación de que estaba vivo y construyéndose. Y así, día tras día, repetición tras repetición, se fue alejando irreversiblemente de la versión débil que alguna vez aceptó ser, y comenzó a encarnar una fuerza antigua, silenciosa y profunda, una fuerza que no busca dominar a otros, sino gobernarse a sí mismo, y en ese dominio interno encontró libertad, claridad y una paz dura pero auténtica, porque había aprendido que la verdadera grandeza no es ser admirado, sino ser sólido, no es ser visto, sino ser íntegro. Y que un hombre que ha conquistado su mente ya no teme al caos del mundo, porque sabe que ninguna tormenta externa puede destruir lo que ha sido construido con sacrificio, disciplina y coherencia interna, y así continúa avanzando, sin prisa, pero sin pausa, sabiendo que aún quedaba camino por recorrer, más peso que cargar y más pruebas que enfrentar, pero también sabiendo que ya no era el mismo hombre que comenzó, porque ahora caminaba con la certeza de quien ha despertado una fuerza. No puede ser apagada, una fuerza antigua que solo responde a una ley: no rendirse jamás.